Descubre Patrimonio presenta la experiencia de descubrir, con sus anfitriones Mario Poglioni y Francisco Troncoso. Disfruten el programa. Yo te invito a recorrer los rincones y paisajes en un programa de viajes que juntos vamos a hacer. Queridos amigos y amigas, muy pero muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de la experiencia de descubrir y saludo con mucho cariño a mi partner Francisco desde Quilpué. ¿Cómo estás tú? Aquí estamos desde la Ciudad del Sol, como decimos en la región de Valparaíso, porque tenemos mucho más sol que los porteños. Y entonces estamos bien, estamos optimistas, estamos contentos que hemos terminado un ciclo muy interesante que nos abrió muchas perspectivas, algunas esperadas, otras no, otras que nos sorprendieron. Así que feliz, Mario, de este cierre de este ciclo que hemos hecho sobre museos históricos relacionados con la historia militar, no solamente con la historia y con el patrimonio ligado a las instituciones de la defensa y más allá a sus ámbitos específicos de acción. Así es, Francisco, hicimos 5 programas, 4 de los cuales los dedicamos a lo que inicialmente llamamos patrimonio militar, y un último programa que también está muy asociado a lo militar, que es sobre el templo votivo de Maipú. Quedamos al debe con el Museo del Carmen, ya que por problemas de electricidad al final no pudimos desarrollarlo en este ciclo, pero ya lo haremos con total seguridad. ¿Y por dónde empezamos, Francisco? ¿Por dónde empezamos? Cuéntanos. Yo creo que vamos a empezar por el primer programa que hicimos, que fue extraordinariamente interesante. Yo sabía que había este señor, General Yaxi, que es del Instituto O'Higgiano y que escribe mucho sobre Bernardo O'Higgins, y lo que me parece muy bien, tengo una enorme admiración por O'Higgins, pero para mí era una cantidad desconocida. Así que para mí fue una grata sorpresa la conversación con el general Yaxi, y abrió muchos espacios y muchos temas que para mí fueron muy sorprendentes y que me dejaron pensando que íbamos a poder, espero, comentarlo. Claro, con el general Jaksic hablamos sobre patrimonio militar y también invitamos en esa oportunidad al historiador Claudio Ortiz, experto en historia militar, experto en estas materias, para hacerle una pregunta que nosotros pensamos de que estaba ya resuelta. Sobre esa base partimos. Y el planteamiento era que existía un patrimonio militar. Y nos llevamos algunas sorpresas porque entrevistamos a los 3 directores de museos llamados militares, y esto fue lo que nos respondieron respecto al ámbito de acción de cada uno de estos museos. Veamos. También, en mi visión personal, el patrimonio no debiera tener apellidos. Voy a ser súper claro en tratar de transmitir esto. Es el patrimonio de la institución llamada Ejército solamente porque está en el Museo del Ejército, o es el patrimonio naval o el patrimonio del Colegio Médico si tuviera eventualmente un museo. Yo creo que no hay apellidos para el patrimonio. El patrimonio le pertenece a todos los chilenos, le pertenecieron a aquellos que formaron parte de la creación de ese patrimonio, nos pertenece ahora y nos va a pertenecer a futuro en forma importantísima para entender y asumir que tenemos un legado. Bajo esa perspectiva pura, cuando hablan del patrimonio militar, se está hablando del patrimonio de Chile, del país. Claro que sí. Entonces, ese concepto amplio nos permite correlacionar diferentes elementos que van conformando este patrimonio que el día de hoy tenemos y que va a seguir avanzando y desarrollándose en el futuro. Pero patrimonio marítimo. Acordémonos que hace algún tiempo este museo se llamó Museo Naval. Claro. De hecho, desde 1915, cuando parte funcionando ahí en el Huáscar, de hecho. Claro. Ahí estaba. Claro, este museo partió en el Huáscar en 1915, pero ya estamos hablando de 1903, por ahí, cuando estaba el Círculo Naval, actualmente el Club Naval. Claro. Y los oficiales dijeron, ¿sabe qué? ¿Por qué no armamos un museo?
Entonces, o ¿por qué no recopilamos objetos, qué sé yo, arte, y vamos armando algo que tenga que ver con dar a conocer lo que hace la Marina? Y así parte un poco esto en 1903, bueno, y después en 1915 como museo naval. Pero acordemos que la misión nuestra es justamente es eso, es decir, es poner en valor, ¿cierto?, nuestro patrimonio marítimo para generar o para construir a la conciencia marítima nacional. Absolutamente. Nosotros, nuestra responsabilidad está en el rescate del patrimonio aeronáutico nacional. ¿Qué es lo que significa eso? Que tenemos que tener, por supuesto, todo lo de la Fuerza Aérea, lo del Ejército, lo de la Armada, Carabineros, PDI, todos los clubes aéreos, todo el material aéreo que ha utilizado los clubes aéreos, las líneas aéreas, las empresas de servicios menores, que también son importantes para el país. Entonces, deberíamos tener nosotros el rescate de todo eso en cuanto a material aéreo. Obviamente que si no podemos tener los materiales aéreos, debiéramos tener los documentos y las historias de cada uno de estas organizaciones. Por ejemplo, no podemos tener todo el material aéreo que tuvo LAN, ni que LATAM, como empresa todavía de parte chilena, ¿no es cierto? No podríamos tener todos los aviones que tiene, pero sí podríamos tener la historia resumida, y la tenemos, de todo lo que fue la línea aérea nacional. Y también así con otras líneas aéreas que hubo en los años 30, en los años 40, en los años 50, etcétera. Entonces, todo eso queda registrado en documentos para poder tener la historia. Que dice el director Jaksic, tiendo a estar en lo correcto, pero veo una derivada, una colita, un desvío, a que tenemos que estudiar cada uno en su eje, en su propiedad. A mí me gusta más eso, ¿eh? No estoy diciendo que no sea calificable. Lo que pasa es que es tanta la vastedad que de repente a nosotros nos pasa que nos perdemos. Yo prefiero que tengamos sectores, especialización, así podemos enfocarnos más en conocer ese desarrollo cultural. Bueno, eso fue lo que nos comentaron los tres directores de museo que paso a nombrarlos: el general Antonio Jaksic, general retirado del Ejército, en contraalmirante Andrés Rodrigo, de la Armada, y el general de aviación Ricardo Gutiérrez, de, por supuesto, la Fuerza Aérea. Y los tres nos dijeron: nosotros no nos preocupamos solo de patrimonio de la institución Ejército, Armada, Fuerza Aérea, sino que nosotros abordamos nuestra temática museográfica desde la perspectiva más general, es decir, un museo histórico y militar, entendiendo el patrimonio como general, y lo mismo en el patrimonio marítimo y en el patrimonio aeronáutico. Y discrepando con matices de esta idea, presentamos la opinión, como ustedes ven, de Claudio Ortiz. ¿Existe un patrimonio militar? Dejamos abierta la pregunta, Francisco. Más pasaron otras cosas interesantes, y es que el general Jaksic indicaba, y nos lo dijo el almirante cuando estábamos conversando, que hay una dimensión espiritual. El general Jaksic decía que los pucarás incas tenían una dimensión mística, y que para los ejércitos es muy importante también la dimensión espiritual. Para mí fue una sorpresa, y si uno lo piensa es obvio. Después, claro, que la dimensión simbólica para cualquier ejército es esencial. Un ejército no es un grupo de mercenarios, es un grupo de gente que finalmente sirve a una patria, a una causa, a una nación, y por lo tanto hay un contenido simbólico muy importante, que es lo que hace al patrimonio tan importante, porque ayuda a proporcionar identidad no a alguna institución, sino que al país, a la nación, al pueblo, que genera, que nutre, que forma esa fuerza militar. Así que también ahí apareció de parte de ellos, que me llamó mucho la atención, un aporte que para mí fue interesante e inesperado. Así es, el general Jaksic, al cual nos vamos a referir ahora con el Museo Histórico y Militar,
partió señalando justamente lo que dice Francisco, la importancia de lo espiritual, de lo religioso, en el devenir, en el accionar de una fuerza armada que se rige por normas, por reglas, por principios, por valores. Y no solamente eso nos dijo el general Jaksic, nos explicó en qué contexto de ciudad se encuentra el museo histórico, cuáles son las características principales del edificio, y finalmente nos explicó y nos describió cuál es la muestra museográfica que actualmente tiene el Museo Histórico y Militar. Veamos qué fue lo que nos dijo. No hay que olvidarse que un ejército que combate tiene como es inherente a él en forma absoluta la posibilidad de que sus integrantes mueran en combate. Y por lo tanto, claro, la fortaleza espiritual de los integrantes del ejército está muy ligada a sus capacidades militares. Uno ve en vestigios de la Guerra del Pacífico muchos detentes, banderas chilenas hechas en tamaño pequeño que se colocaban debajo del uniforme, figuras e imágenes de la Virgen, del escapulario, por supuesto, que funcionaban como detentes. El soldado sentía que ese símbolo, o patriótico, a través de la bandera, o de la Virgen del Carmen, del escapulario, le iba a permitir de alguna forma salvarse de la muerte en combate. Sí, claro. A ver, el Museo Histórico Militar se encuentra en lo que fue, o es actualmente, el sector del barrio 18, pero que tenía mucha relación, o tenía relación con el Palacio Cauciño, la familia Cauciño. De ahí nace el Parque Cauciño, también llamado Parque O'Higgins, que fue entregado en diferentes partes para uso de la institución Ejército. Uno puede ver en su sector norte el edificio de Arsenales de Guerra, actual edificio Ejército Bicentenario. Claro, nuestro museo, que era la Escuela Militar, y si uno va un poco más allá, detrás de la Escuela Militar de la época, el actual museo está el Regimiento Tacna, un poco detrás, en realidad, de Arsenales de Guerra. Hacia el sur hay una serie de instalaciones logísticas, deportivas, está el Club de Campo, suboficiales del Ejército. Claro. Entonces, en ese sector había, por lo tanto, una presencia militar por la asignación de terrenos a lo largo o en diferentes lugares o partes de este parque. Por lo tanto, es un barrio netamente militar, que hoy en día le llaman barrio 18, y que en realidad está compuesto por muchísimas familias jóvenes, un porcentaje no menor de ellas extranjeros que están formando familia, que se están haciendo un futuro en este sector, y que, si ustedes lo ven físicamente, ha permitido que haya una serie de edificios, cada vez más edificios en esta zona que antes era un sector de barrio residencial, modelo casa, claro, y que habrá variado en ese sentido. Sí, es el primer edificio que la Escuela Militar tiene destinado específicamente para la labor docente o académica. Lo inició con la primera piedra Manuel Balmaceda en 1887, y producto de dos factores, de la Guerra Civil del 91, de las técnicas de construcción que eran lentas, sobre todo en este edificio, las características que tiene, se inaugura y empieza su funcionamiento en 1901, hasta el año 1958 como escuela militar, en un recinto que para la época, en 1901, era absolutamente modernista. Acuérdense que la labor del docente o del académico era estar encima del alumno permanentemente, por eso que los patios estaban acotados, rodeados por edificios, en una especie de monasterio donde el alumno... Claro, como claustros. Claro, hoy en día la Escuela Militar persiguió eso, y el año 58 ya se cambia su nueva instalación. Hoy en día las principales centros educacionales tienen grandes espacios, áreas verdes, pero el concepto educativo de la época era muy restrictivo en términos de espacio, con mucho control y fiscalización sobre los que estaban formándose. De hecho, si uno analiza la Universidad de Chile, la Universidad Católica, los dos edificios emblemáticos también, de la unidad, tienen el mismo concepto. Sí. Claro. Bueno, lo primero es puntualizar que es un museo que busca difundir la historia de Chile bajo la perspectiva del aporte militar a esa historia. Por lo tanto, es museo histórico y militar.
cuando uno piensa que en el museo se va a mostrar solo la parte militar de la historia, cae en un error. Se muestra la historia de Chile, donde por supuesto hay presencia militar a lo largo de esta muestra que nosotros denominamos 5 siglos de historia, que parte de la época precolombina hasta 1960. Avanzar después del 60 tiene otro factor que tenemos que analizar más adelante en cuanto a reunir patrimonio para poder montar una muestra histórica interesante. Pero en términos genéricos lo que se busca es una concepción que cada vez tiene mayor fuerza en los museos a nivel mundial. Hasta mucho tiempo atrás, o no mucho tiempo atrás, los museos mostraban mucha escritura, muchos contenidos escritos en murallas, en mensajes, etc. Lo que provocaba que la gente leyera, pero al salir por la puerta del museo ya no se acordaba lo que había leído. Claro. Obvio. Claro. Por lo tanto, hoy en día lo que se busca es que el visitante se lleve imágenes. Perfecto. Si sale por la puerta con una imagen determinada, ese mensaje va a ser mucho más poderoso que el texto escrito en una muralla. Eso no significa que no se escriban o no se pongan contenidos. Por supuesto, claro. Por lo tanto, el museo hace un esfuerzo en escenificar la historia en algunos casos, a través de verdaderos, entre comillas, sets de televisión, donde uno puede ver, por ejemplo, a Ambrosio Higgins con 2 oficiales reunidos en su despacho. Y sobre esa historia uno cuenta, o sobre esa imagen, uno cuenta quién fue Ambrosio Higgins, qué hizo, qué contribuyó, etcétera, etcétera. En otros casos, por supuesto, esa escenografía no es necesaria porque hay objetos patrimoniales muy poderosos que permiten transmitir esa imagen. Un ejemplo claro, el uniforme de Manuel Baquedano. Perfecto. No necesita una escenificación para mostrarse, el simple hecho de mostrarlo, sabiendo que es en el personaje, quién es el personaje y cómo influyó en la historia militar chilena de la época de la Guerra del Pacífico, el mensaje va a llegar y esa imagen va a ir probablemente con el visitante. Lo mismo ocurre con un cuadro, una pintura de Moqui, por ejemplo, de la batalla de Chorrillo, donde el verlo va a permitir también que el visitante se lleve una imagen específica. Eso es lo que se busca, porque además, si bien nosotros difundimos la historia a todos los que nos visitan, tenemos una muy especial preocupación en los niños. Nuestras guías son todas profesoras de historia, licenciadas en historia. Mire. Y un curso determinado, un colegio, no viene a visitar todo el museo. Viene a una de sus salas, a una clase específica. Perfecto. Y vuelve, por lo tanto, después a otra clase, tiempo después, con el mismo profesor. Y son nuestras guías las que le hacen la clase y hasta pueden evaluarlo si el colegio lo pide. Entonces, el gran factor de transmitir la historia, en el caso nuestro, a través de imágenes y de objetos patrimoniales históricos que puedan hacer sentir algo en relación a la historia. Y con esto termino, para no aburrirnos. Nosotros entregamos la historia, pero quien la evalúa es el visitante. El punto es cómo la muestro para que el visitante pueda evaluarla adecuadamente. Y entonces ahora vamos a poder ver, Mario, la exposición que nos hizo el almirante Rodrigo que dirige este Museo Marítimo Nacional y que tiene entonces funciones de tuición que él nos va a explicar, funciones técnicas que él nos va a explicar y que además nos dice que hay más de un museo marítimo o naval en Chile, como nos va a explicar muy acertadamente el almirante Andrés Rodrigo. Sí, ahí yo quería comentarles que efectivamente el colocar, digamos, no un tema de decreto solamente, decir, bueno, ahora a contar de ahora somos Museo Marítimo Nacional. O sea, no es tan así. ¿En qué sentido? Que, claro, eso le imprime a lo que era, ¿cierto?, el Museo Naval, le imprime una tarea bastante desafiante. Porque nosotros, respecto de lo marítimo, ¿cierto?, como Museo Marítimo Nacional, no solamente nos ocupamos y nos preocupamos, ¿cierto?, del tema de lo que es historia naval o toda esa área temática que se relaciona con lo naval, que esa podría haber abordado solamente eso como museo naval. Sin embargo, y ahí yo tengo lo que digo yo a veces cuando estamos trabajando sobre todo con las distintas áreas, ¿no?, que desarrollamos,
Están los temas marítimos y que tienen Claro. que ver, por ejemplo, con turismo, astilleros, deportes náuticos, ¿por qué no? Deportes náuticos. Por De hecho, supuesto, hicimos una claro. exposición de deportes, digamos, antiguos también. Lo que son los puertos, las zonas costeras, la marina mercante. Entonces me dice, oye, ¿usted por qué coloca, qué sé yo, una exposición de buques mercantes de maqueta? Bueno, por lo mismo. Por lo También, mismo. y que hemos aumentado bastante ahora en este trabajo, es las materias relacionadas con los ecosistemas marinos. Todo lo Qué que son los parques notable. marinos, cambio climático, la flora, la fauna, los temas de energías limpias, lo hemos desarrollado acá desde el año 2020 a la fecha, ¿cierto? Y hemos hecho inclusive un mini seminario, por ejemplo, respecto de energías limpias. Todos los días, o sea, todos los años, en digamos, el Día Mundial del Océano, estamos haciendo una exposición de tipo científica con diversas universidades. Ahora tenemos una extraordinaria colocada ahora y trabajamos con 4 universidades. También vemos todo lo que es política oceánica, el Ocean Literacy, que se llama, ciencia y tecnología, el patrimonio y cultura subacuática, digamos, en ese eje. Pero también, y lo que hablábamos acá respecto de, bueno, ¿qué pasa con los temas de carpintería ribera, los temas ancestrales, oficio, pesca artesanal, por ejemplo, pueblo originario, o sea, Cahuéscar, por ejemplo, los canoeros, Claro, ¿cierto? claro, los cahuéscar y los todo llamanas, eso. claro. Exactamente, ¿por qué no abordarlo? Y de hecho lo abordamos. De hecho, acordémonos que en los años 1910, 20, por ahí, tenemos muchas fotografías, inclusive hechas en esto, ¿cómo se llama? Estos de vidrio, ¿no? Donde están nuestros marinos con cahuéscar de la época, 1900, 1910, 1930. Bueno, esa es la participación, esa es la opinión que nos dio el almirante Rodrigo respecto al Museo Marítimo Nacional, y que si ustedes se fijan tiene una cierta línea conductual similar a la que nos presentó el general Jaksic respecto al carácter general del patrimonio que visualiza o que se visualiza en estos museos. Y pasamos entonces al tercer museo, llamemos militar, que es el Museo Aeronáutico y del Espacio, dirigido por el general Ricardo Gutiérrez. Y el general Gutiérrez, tenemos que decir, después de una cierta complicación, ya que en ese minuto de la entrevista él estaba en el grupo, me parece, El grupo 10, la segunda brigada aérea. El grupo 10 de la Fuerza Aérea, y estaba desarmando un avión para llevárselo al museo y poder exhibirlo en propiedad. Y el el general Gutiérrez nos explicó en términos similares lo que nos explicaron los directores de museos anteriores, pero haciendo especial hincapié en el carácter aeronáutico y el carácter espacial que nos muestra este museo. Veamos qué es lo que nos dijo el general Gutiérrez. Bueno, estábamos en la estructura orgánica del museo. Para su funcionamiento, el museo tiene 5 secciones importantes. Las operativas son la sección de museología, donde se trabajan todas las exposiciones permanentes, exposiciones itinerantes y las exposiciones temporales que se traen al museo. Después tenemos, ahí en esa misma sección se trabaja todo lo que son las digitalizaciones y desarrollo de gigantografías, etcétera, y también la digitalización de las publicaciones que hace el museo, que son 2, que es una monografía, que es la historia de un avión, ¿no es cierto?, desde el momento de su fabricación o desde la fábrica misma. Después y el tipo de aviones, parece que estoy perdiendo un poquito la señal, y el tipo de aviones que se han construido en esa fábrica, la cantidad de aviones que han llegado al país y posteriormente el que llega al museo finalmente y su trabajo de restauración. Eso es la monografía, es como la historia de un avión desde que se construye en la fábrica.
Esos documentos son preciosos, se pueden encontrar en la página web, están todos disponibles. Llevamos más de 12 monografías escritas, se desarrolla una cada año, y estas monografías, junto con los boletines anuales, los prepara el trabajo de investigación, lo hace la sección Historia, que es la sección número 2 del museo. Dijimos la sección Museología, todo lo que son las exposiciones, y la sección Historia, que tiene la biblioteca aeronáutica y tiene el archivo histórico aeronáutico, que es fundamental. Tenemos documentación ahí de 1909, 1910. El primer documento escrito por Pedro Pablo Darnell, en ese tiempo mayor del Ejército de Chile, que fue enviado desde Alemania a Francia, 1909, 1910, a ver estos aparatos extraños que andaban en el aire. El informe de él, claro, el informe de él que llegó en 1910 fue base para la creación de la aeronáutica formal. Y estoy hablando formal porque ya habían algunos aviones dando vuelta por aquí en Chile. La aeronáutica formal, al crear la aviación del ejército, ¿no es cierto?, en las instalaciones que aún tiene la Fuerza Aérea, ¿no es cierto?, en 1913 se crea. Bueno, eso es para dar un ejemplo lo que tiene el archivo histórico. Tiene muchas cosas, tiene millares de documentos de la Aeronáutica Nacional. Muy interesante lo que nos dice el general Gutiérrez, del cual lo menos que podemos decir es que es un hombre de terreno. A él no manda ni pide que alguien le haga las cosas. Él está ahí, el avión Cóndor que están preparando es inmenso y es una tarea enorme. Tienen que sacar todos los líquidos del avión, tienen que dejarlos secos, todos los sólidos, líquidos, combustible, y luego, en fin, hay un proceso adicional para sacar todas las piezas. Es muy complejo. Pero no quedamos solamente con generales y almirantes. Hay un lugar que está íntimamente ligado a la historia del país, a la historia militar del país, es Maipú, donde se libró la batalla decisiva. No fue la última, pero sí fue la decisiva, la que selló la independencia de Chile. Y de esa manera los próceres, la población de Santiago y O'Higgins acordaron, prometieron, ofrecieron y luego acordaron construir ahí un templo votivo. Y entonces tuvimos la ocasión muy afortunada de conversar con el padre Marcelo Aravena, el rector del templo, y vamos a ver qué es lo que nos dice sobre el origen del templo, el arraigo que el templo tiene en Chile, en Maipú, los públicos que van, que también nos sorprendió el padre Marcelo, y también cuál fue el primer templo que se levantó en los terrenos de la batalla. Así que, Mario, vamos adelante con el padre Marcelo. Vamos, Francisco. Bien, hay que ir de todas maneras a la raíz de por qué existe el templo votivo de Maipú. ¿Ya? Recuerden que estamos de nuevo en el tema de la batalla. Se estaba gestando la batalla y los santiaguinos de ese tiempo escucharon los avances de las fuerzas realistas y se asustaron, quedaron atemorizados y pensaron que todos los esfuerzos hechos desde 1810, o sea, 8 años, iban a quedar en nada porque los realistas estaban venciendo, estaban ganando. ¿Ya? Entonces acudieron con mucha fe y confianza a la Catedral de Santiago el 14 de marzo de 1818 y le hacen el voto a la Virgen, la promesa, donde ocurra la batalla que asegure la independencia de Chile, ahí te vamos a construir un santuario. La batalla ocurre 20 días después, el 5 de abril de 1818. Sí, pues ya había sido Cancharrayá ya. Ya, claro. Entonces le hacen ese voto a la Virgen. La batalla ocurre y ganan la batalla. Entonces ellos encontraron que la Virgen los había escuchado o al menos había intercedido por ellos. ¿Ya? Y eso se lo transmiten a O'Higgins.
y a San Martín. San Martín, que era muy devoto de Mariano, de la Virgen de la Merced, de la Virgen del Rosario, de la Virgen del Carmen, lo ven como una confirmación, digamos, divina, esto de la victoria de Maipú. Y ahí O'Higgins firma un decreto, semanas después, donde él decreta, construyase el templo votivo de Maipú en honor de la Virgen del Carmen, que nos ha ayudado en la victoria. Está el texto ahí, lo pueden ver, está refrendado en varias partes. Bueno, eso quedó en la conciencia de la gente y se ha ido transmitiendo año tras año hasta el día de hoy. Entonces el maipucino se siente heredero de esa tradición, de ese voto, de esa promesa, y la promesa se cumplió construyendo el santuario, consagrando el santuario. Es una promesa cumplida, ¿ya? O sea, el templo votivo, ¿ya? Está sobre existe y se construye sobre la base de que un voto, una promesa se cumple, ¿ya? Y eso los llena de orgullo a ellos. Y tiene el maipucino tiene conciencia histórica. Por eso dicen, este es la comuna, aquí en el santuario recordamos la cuna que es la cuna de la patria, ¿ya? Qué bárbaro. Entonces, bueno, eso fue justamente la iglesia anterior al actual templo votivo, ¿ya? Se construyó en 1800 y tanto, se llamó la Capilla de la Victoria. Y esto fue, diría yo, es así, la primera parroquia en Maipú. Maipú tiene un origen totalmente rural y en ese tiempo era todo campo y esa era la capilla. Y ahí estaba la Virgen del Carmen, se la veneraba y al construir el nuevo templo, esta iglesia se demolió en gran parte, dejaron solamente los muros históricos. Lo que pasa es que Estamos viendo ahí en la pantalla los muros históricos. Claro. Sí. Lo que pasa es que la capilla había quedado muy maltrecha después de un terremoto y reconstruirla salía muy caro y todavía no había dinero para terminar el templo, ¿ya? Claro. El definitivo. Entonces dijeron, dejemos los muros históricos y pronto. Así que eso es un poco la historia. Yo lamento que lo hayan hecho, que hayan destruido la capilla original. Sí, yo le iba a preguntar eso. Si Sí, hubiese quedado tan en mal estado después del terremoto, ¿habría sido necesario echarla abajo? ¿Construir un nuevo templo? Creo que seguramente no iba a tener la misma función del templo definitivo, pero como testimonio histórico hubiera sido bellísimo haberla conservado, ¿ya? Pero yo creo que a nosotros nos falta un poco en nuestra cultura todo el tema de la conservación, ¿ya? Conservación de monumentos, mantención de monumentos, etcétera. Y yo creo que cortaron por lo sano. Es muy caro, no podemos. Además tenemos un templo nuevo, así que para abajo nomás. Dejemos los muros como testigos de la historia. Era muy hermosa y muy esbelta. Yo no había visto nunca esa foto. He estado muchas veces No, en hay varias fotos también del interior que la hacían muy bella. Era una capilla muy bella, con mucha riqueza artística también, religiosa. Claro. El templo comienza a construirse en 1948 con el proyecto del arquitecto Juan Martínez, ¿ya? Claro. Que ganó el concurso entre otros arquitectos. Él mismo construyó la escuela militar y también la escuela de Derecho ahí en Pío IX de Santiago. Y la facultad de medicina. De medicina, exactamente. Claro. Siempre exactamente. Entonces, eran obras monumentales, brutales. Monumentales, llenas de concreto armado, carísimas de construir. Que eso es una especie de adoración al hormigón, ¿ya? Claro, tal cual. Pero ahí está, muy sobrio, muy discreto, pero enorme. Y terminó de construirse en 1974, la obra gruesa, ¿ya? La obra gruesa. O sea, de 1948 a 2000, hasta 1964. Y las terminaciones duraron hasta el 2004. Qué bárbaro. Así que
pero se inauguró primero cívicamente en octubre del 1974, ¿ya? Y después se hizo una inauguración eclesiástica el 23 de noviembre de 1974, o sea, un mes Ya, después. ya, Se quiso separar a lo por supuesto, cívico-militar claro, de lo religioso, por porque eran supuesto, tiempos difíciles en nuestra historia nacional. Y claro. entonces, por eso y para esa consagración eclesiástica del 23 de noviembre del año 74, vino toda la asamblea plenaria de obispos chilenos. Y este año lo vamos a tener de nuevo el 16 de noviembre, ¿ya? Esa es la promesa que ellos me hicieron, ¿ya? Y el 23 de noviembre, cuando se cumplen los 50 años, eh, va a ser una fiesta popular abierta a todo público. Ah, qué bueno. Sí, hay diferentes etnias de diferentes países. Maipú, siendo una comuna histórica, por un lado, muy chilena, con mucha tradición, con mucho folclore, eh, con mucha relación con el santuario nacional como templo votivo, porque dicen, esta es la cuna de la patria, dicen ellos, Maipú, Ah, qué bonito, ¿ah? ¿ya? Eh, Hay, por supuesto, una población eh, fuerte de venezolanos, colombianos, ecuatorianos, haitianos, con los que yo normalmente frecuento. ¿M? Y los que van a la iglesia, al templo, eh, eh, se hacen notar, ¿ya? Y como el santuario nacional tiene un carácter internacional, porque su altar mayor están las banderas de todas las Ah, Américas, claro. se sienten de alguna forma acogidos, saludados, Ah. bienvenidos, ¿ya? Y Ellos hacen van todos mucho al mucho, templo, padre. Los extranjeros van bastante al templo. van. O sea, por ejemplo, el segundo domingo de julio, el recién pasado, así como todos los julios, que es el mes del Carmen, julio es el mes Ya, del Carmen nosotros, el claro. segundo domingo lo dedicamos a los inmigrantes, Ah, pero qué para fantástico, rezar por sus padre. intenciones, preocupados por ellos, para acogerlos, para bendecirlos, para rezar por sus intenciones. Y llegaron cientos, ¿ya? Y, y al final a todos los invitamos a acercarse al altar mayor y les impusimos el escapulario de la Virgen del Carmen. Pero qué Algunos, bonito. algunos temblaban de emoción, otros lloraban, porque ese regalo de sentirse bendecidos, acogidos, eh, es muy grande, muy fuerte. Bueno, estimados amigos y amigas, como ustedes pueden ver, hicimos durante 5 semanas un recorrido muy interesante a lo largo de 3 museos y el templo votivo de Maipú. Quisiéramos terminar esta síntesis con algunas reflexiones, con algunas conclusiones. Lo primero es enfatizar el carácter general que tienen los 3 museos, es decir, tanto el dirigido por el general Jasic como el general Gutiérrez de la Fuerza Aérea y el contraalmirante Rodrigo en la Armada. La muestra museográfica es de tipo general y no solamente se refiere a lo que podríamos denominar patrimonio militar. Francisco, ¿qué Sí, comentario nos puede hacer? me encanta que tú señales de que siempre hay interpretaciones abiertas y nunca hay una interpretación final. Eso es muy bueno. Lo otro que yo quería destacar es la labor técnica de conservación. Para tener una nave, para tener una bandera, para tener cualquier material, un fusil, un cañón, un avión, por supuesto. Tener un avión en el museo es un portento, porque hay que sacarle al avión todos los óleos líquidos, hidráulicos y cosas, combustibles y demás. Hay que ver todo el material reservado que tiene, que está calificado como de seguridad y secreto. En fin, hay una enorme labor para prepararlo, para tenerlo y para preservarlo. Los aviones se oxidan, los buques se llenan de polillas, las larvas destruyen cualquier cosa. Hay una enorme labor de conservación técnica que los museos hacen generosamente, en forma sumamente oculta, pero que mantiene ese patrimonio a disposición nuestra, lo que hay que agradecer, la calidad técnica que tienen los museos, que es la parte invisible, pero que es vital. Yo quería también destacar eso.
Y por último, también es muy interesante que el comienzo, cuando se habla de la tradición del ejército de Chile, obviamente la lucha por la independencia fue una lucha sudamericana. Nunca fue un tema de un solo país. Ningún país se podía independizar solo. Y a mí me llenó de gusto el ver de que al final el padre Marcelo Aravena nos cuenta que el templo votivo de Maipú, que está en una pieza esencial de la historia chilena, también es reconocido por inmigrantes sudamericanos que llegan de otros países y reconocen en Maipú un lugar que los acoge y que los bendice, que los anima. La historia es así, tiene muchas vueltas, los museos son por lo tanto también así, y siempre son un motivo para reflexionar y para aprender, y estoy muy agradecido de las personas que nos recibieron para conversar de patrimonio en estos días y en este ciclo, Mario, y muchas gracias a ti por iniciarlo. No, gracias a ti, Francisco, por acompañarme y acompañar a este programa, que el programa no solamente lo hacemos nosotros, hay muchas personas que también están detrás de nosotros. No tenemos un equipo técnico muy grande, solamente somos tú y yo, pero moralmente y espiritualmente es como si hubiera mucha gente detrás de nosotros haciéndonos la compañía y dándonos el apoyo para seguir trabajando en esto. Y vamos a seguir. Vamos a continuar un nuevo ciclo. En la próxima semana vamos a entregar el detalle, pero básicamente nos vamos a referir a un tema que es diferente totalmente del que hemos realizado hasta ahora en este ciclo que estamos cerrando. ¿Y cuál es ese tema, Francisco? Vamos a ir a una cosa más sabrosa, más de mesa, Más y queremos sabrosa. entrar en la mesa patrimonial chilena. Si hay algo hacemos los humanos desde que el mundo, es comer, y siempre la comida no es solamente nutrirnos y salirnos del hambre, sino que también es identidad, es patrimonio, es historia. Y sobre eso hay miles de historias y anécdotas, y quisiéramos introducirnos en algunas de las muchísimas que conforman el patrimonio chileno en lo gastronómico. Así que esperen nuestras noticias. Así es, Francisco. Ha sido un agrado compartir este programa con ustedes. Francisco, un abrazo y nos vemos en una muy próxima oportunidad alrededor de la mesa patrimonial chilena. Chao, Ahí nos amigos. vamos a ver. Buen apetito. Buen Haremos apetito. algo que les descubre y que les haga tener aún más sentido la buena comida. Muchas gracias, Muchas Mario. gracias. Muchas Hasta gracias, pronto. amigo. Nos Gracias. vemos. Este